vamos a retomar o a recalcar varios asuntos que se están dando a través del tiempo y para qué se utilizan este tipo de procesos. Son muy, muy interesantes. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de un sistema que ustedes han escuchado mucho últimamente, que es el sistema CRISPR. También se llama CRISPR-Cas2, para que lo entiendan. Y sé que lo han escuchado mucho porque este sistema CRISPR, dos investigadoras, una francesa y una norteamericana, acaban de ganar el premio Nobel de Química por este hallazgo. Más que por descubrir CRISPR, por saber en qué se podría llegar a utilizar con fines, por ejemplo, terapéuticos. Entonces, antes de empezar, quiero hacer énfasis en un aspecto. Todos ustedes son un cúmulo de genes que provienen de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, que a través del tiempo de ellos pudieron haber tenido algunos tipos de modificaciones, de mutaciones puntuales. ¿En qué se da esta situación? Pues se da, puede ser por ejemplo, traumas, lesiones neoplásicas, por eh, moléculas que pueden llegar a afectar el DNA, ¿cierto? Como por ejemplo lo que puede surtir efecto a través de la epigenética, como lo puede ser el consumo de sustancias teratogénicas o mutagénicas, o estar expuestas a las mismas, por ejemplo, los rayos X, rayos ultravioleta. Bueno, a través del tiempo se sabe con certeza que el DNA puede ser modificado. Lo que pasa es que esas modificaciones, cuando son aleatorias, cuando no son dirigidas hacia digamos, hacia un gen en especial, esas modificaciones pueden resultar en un sinnúmero de situaciones. Recuerden que hay genes que pueden controlar una sola actividad, pero hay actividades que pueden ser controladas por un sinnúmero de genes. Entonces, cuando usted, por ejemplo, hace algún tipo de cambio o de sobreexpresión o de inhibición en la expresión de un gen, usted puede estar dando como resultado también, de manera aleatoria, no dirigida, por ejemplo, por procesos mutágenos, a cambios en el DNA en otros sitios que quizá sí pueden ser lo suficientemente importantes para otro tipo de procesos. Entonces, como hay tanto y tanto DNA y procesos, y digamos a nivel de la investigación se trabaja mucho con procesos de transcripción precisamente para saber cuál es la expresión de esos genes y quizá dilucidar cuál es la función de esos genes para la naturaleza. Entonces, por favor, muchachos, mucha atención a lo que sigue acá, porque esto es un claro ejemplo, digamos, de la ingeniería genética, el caso de la insulina. Resulta que hasta la segunda década del siglo XX, eh, las personas que nacían, por ejemplo, con diabetes o, por ejemplo, diabetes de tipo 1, niños que sufrían diabetes de tipo 1 sufrían mucho. Esto era lo que ustedes veían. Por ejemplo, niños que no eran capaces, por ejemplo, de ponerse de pie, supremamente débiles, supremamente eh, flaquitos, ¿cierto? Y resulta que ellos básicamente se quedaban como en un estado de estupor, se iban quedando dormidos y terminaban muriéndose, básicamente por carecer de insulina que le permitiera, digamos, hacer parte, eh, tener un proceso fisiológico en, en el proceso, por ejemplo, del uso y la recirculación de glucosa a nivel de sangre. Bueno, entonces, unos canadienses, el doctor Banting y el doctor McDowell, ganaron el premio
Nobel de Medicina en 1923, debido a que ellos encontraron que en los páncreas de los perros había posibilidad de extraer algunas trazas de insulina para ser utilizadas como tratamientos. Luego se percataron que en los cerdos, a través del tiempo, tenían menos efectos, por ejemplo, alérgicos, debido a que la insulina que se obtenía de esos animales podían tener algunos trazas proteicas que ocasionaban efectos inmunológicos adversos, como por ejemplo anafilaxia. Y esto era lo que se mostraba o se presentaba hace casi 100 años atrás para obtener una libra de cristales de insulina concentrado para ser utilizado todos los días, como un tratamiento eh, en personas que sufrían de diabetes. Pues miren todos los páncreas, miren esa cantidad de páncreas tan tremendo, ¿sí? Para obtener esto, un vasito grande de insulina concentrada. Y este era el tratamiento que se le instauraba a las personas debido a que los cerdos o la insulina, la molécula de la insulina de cerdo es muy parecida, o sea, hay un cambio conformacional muy pequeñito, como en un residuo, pero la molécula es muy parecida. Entonces, hasta muchos años después, fueron utilizados los cerdos con este fin. Ahora, claro, ¿quiénes podían acceder precisamente a estos medicamentos o a este hallazgo? Lastimosamente, la gente que tenía plata, porque este es un mundo desigual. Entonces, resulta que el doctor Sanger, que ya hemos hablado un poquito de él, en Inglaterra, quien fue el que descubrió todos los procesos, digamos, con su equipo de trabajo de secuenciación, dilucidó la estructura eh, de, la, de la insulina, y una doctora, que no recuerdo su nombre, por allá a finales de los 60, fue la que detectó o determinó por medio de cristalografía de rayos X la conformación tridimensional de la molécula. ¿Listo? Bueno, pero bueno, hasta aquí no se ha dicho nada todavía. Lo que pasa es que para evitar el uso de, imagínense, 10.000, o sea, 10 toneladas de páncreas, 10 toneladas de páncreas, o sea, 10.000 libras, perdón, 10 toneladas, no, acá son 5 toneladas, una libra son 500 gramos aproximadamente, o sea que estaríamos hablando de 5 toneladas de páncreas de cerdos para producir un vasito de insulina, ¿cierto? Entonces, gracias a la ciencia, a los trabajos del doctor Sanger, eh, voy a adelantarme a la diapositiva porque esta diapositiva es muy compleja y ahorita les digo qué es eso. Bueno, resulta que se pudo realizar por allá en los 70 procesos de ingeniería genética. Recuerden que las bacterias tienen DNA no solamente a nivel cromosómico, sino también a nivel plasmídico. Vamos a revisar acá el modelo de la célula virtual, que siempre me gusta traerlo porque es que es muy bonito pues para que ustedes vean. Una célula, por ejemplo, bacteriana, como en este caso, ya se las muestro ahora, yo no sé si lo están viendo en este momento así. Una célula bacteriana tiene DNA, recuerden, en varios sitios. Tenemos DNA, por ejemplo, en el eh, cromosoma lineal circular de las bacterias. Recuerden que esos cromosomas en bacterias como E. coli, esto posiblemente sea una E. coli por la forma, ¿cierto? Porque tiene, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Fimbrias y tiene un flagelo polar y pues es de color rojo, entonces asumo que es una gran negativa y es un bacilo, entonces digamos que es una E. coli, pues bueno. Resulta que el cromosoma en bacterias puede tener aproximadamente, en promedio,
unos 2 millones de pares de bases nucleotídicas. Las bacterias tienen o también en su material genético DNA extracromosómico que se llama el plásmido, del cual ya hemos hablado un poquito también. Y ese plásmido puede tener un tamaños de 3.000, de 4.000 pares de bases nucleotídicos y es material genético que le permite a la bacteria entrar en procesos de conjugación por medio de pilisexuales. Es decir, la bacteria tiene acá una estructura de origen proteico similar al flagelo hueco que se denomina el pilisexual. Esta bacteria lastimosamente no tiene un pilisexual, pero el pilisexual básicamente es con lo que una bacteria puede pasar el material plasmídico de una estructura procariota a otra. ¿Correcto? Bueno, ese plásmido ya se ha utilizado mucho, digamos, a nivel de la investigación, porque gracias precisamente a ese DNA plasmídico se han podido realizar procesos, por ejemplo, de corte y empalme de esos plásmidos para que las bacterias sean capaces de expresar de alguna u otra forma genes externos. Me explico. Este es el plásmido. Asumamos que por acá hay adeninas, guaninas, timinas, citosinas. Bueno, listo. Resulta que los plásmidos tienen genes, así como el DNA. Claro, esto es DNA. Bueno, pues resulta que a nivel de laboratorio, y no se asusten con esta diapositiva, muchachos, nosotros somos capaces de... No, esta diapositiva es muy compleja. Ahorita se las traigo más bien. Nosotros somos capaces de cortar el plásmido por un espaciecito y meterle un gen de otro organismo o de otra célula procariota o incluso de células eucariotas. Entonces, ¿qué pasa? Que los humanos fuimos capaces de entender el gen que expresa la molécula de la insulina y fuimos capaces de adjuntarlo a un plásmido de E. coli, dando como resultado una E. coli que tiene DNA normal, DNA plasmídico, y tiene un gen que produce insulina. O sea que quien nos surte en este momento de insulina para la humanidad ya no son los cerdos, son las Escherichia coli, bacterias que son cultivadas a nivel in vitro. El producto que ellas hacen, o que ellas tienen, que es esa insulina, pues básicamente es extraído, es purificado y ese es el medicamento que hoy en día se utiliza todos los días para las personas que sufren de esta enfermedad. Entonces, si ustedes ven acá, es un video, digamos, que se explica más o menos. Ustedes ven, por ejemplo, un DNA que está envuelto en histonas. Entonces tiene que ser, un segundo, me percato que ustedes están viendo el video, sí. Bueno, recuerden que las histonas muchas veces en estos procesos no se necesitan. Las histonas son proteínas que envuelven el DNA y no hay necesidad de tenerlas ahí para precisamente manipular genéticamente a un organismo. Entonces usted ya tiene una molécula de DNA que puede tener un número estimado, pueden ser un gen. Recuerden, por ejemplo, que hay genes que pueden tener 2.000, 3.000 pares de bases nucleotídicas en proporción, en, eh, um, en promedio. Estas moléculas que ustedes ven acá, de color verde, se denominan enzimas de restricción. Son moléculas que nosotros ya podemos utilizar incluso como reactivos. Usted lo que hace es agregarle este reactivo, que son estas proteínas, y esas enzimas lo que hacen es cortar zonas específicas del DNA que las enzimas de restricción estén capacitadas para hacer. Entonces usted al plásmido puede hacer cortes y empalmes de genes de la siguiente manera. Miren, por ejemplo, ese es el gen que produce la insulina y usted con esas enzimas de restricción y con otras proteínas que también utiliza en la reacción que se llaman las ligasas,
es capaz de adjuntarle ese gen. Ahora, aquí tenemos un plásmido recombinante, así se llama, y la bacteria lo que va a hacer es producir, básicamente, insulina. Eso es lo que va a suceder. Entonces, para eso sirve la ingeniería genética, ¿cierto? Genes que van a producir insulina, mírenlo ahí. La insulina entonces se inyecta y a nivel del páncreas, estas células pancreáticas que no pueden producir insulina, pues ya comienzan a producirla normalmente. ¿Listo? Bueno, es muy importante todo este proceso. Uno de los problemas con corte y empalme es que, por ejemplo, cuando se hacen con enzimas de restricción, como por ejemplo acá, yo quiero que ustedes vean acá, no se asusten, insisto, con esta diapositiva. Esta diapositiva hace parte de mi tesis de doctorado, es un fragmentico de mi tesis de doctorado. Básicamente, lo que yo quiero mostrarles a ustedes es cómo se hace el trabajo, por ejemplo, a nivel de laboratorio. Tengo unas E. coli, ¿sí? Esas E. coli tienen un número de pares de bases nucleotídicos, que son 3015, y resulta que yo le metí un gen de Ehrlichia, que se llama el 16S-RNA, de 124 pares de bases. Y en realidad no es el gen completo, le metí un pedacito del gen nada más. Entonces, cuando yo le meto este pedacito del gen, se van a percatar que el plásmido sin el gen tiene un peso de 3015 pares de bases, acá está, pero cuando ya le ingreso el gen de Ehrlichia en una electroforesis, sale un poquito más arriba el plásmido, aquí ven 3139 pares de bases nucleotídicas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo fui capaz de ingresarle un pedacito del gen de Ehrlichia para que cuando yo haga un PCR para Ehrlichia y meta esas E. colis, siempre me van a salir positivos, aunque no sea Ehrlichia. Esas E. colis, ese plásmido que yo hice, me sirve básicamente como reglita para saber si un animal tiene mucha Ehrlichia o si tiene poquita Ehrlichia, porque yo puedo en el PCR básicamente saber la concentración de estos E. colis con el gen incluido en este sitio. Bueno. Entonces, para poder mostrarles a ustedes qué es este cuento de CRISPR, vámonos primero a quienes hallaron, a quienes ubicaron todo este proceso. Primero que todo, yo hago énfasis en lo que hizo el doctor Francisco Martínez Mujica, español, y obviamente lo que hicieron la doctora Charpentier y Doudna. El doctor Mujica y su equipo de trabajo fue quien descubrió que había una molécula, una proteína que se llamaba CRISPR. Ahorita les voy a decir por qué se llama CRISPR, el nombre es extenso por la localización de las moléculas. Sin embargo, es mejor hablar de CRISPR, porque es que el acrónimo es demasiado extenso, es demasiado largo. Bueno, este señor fue el que descubrió que las bacterias se protegían. Sí, muchachos, o sea, las bacterias, podríamos decir que las bacterias tienen sistema inmune con una serie de proteínas contra el ataque de virus. Es decir, cuando un virus ataca, hay virus, por ejemplo, que atacan bacterias. Nada más ver a nivel de la biología molecular y, digamos, de la biotecnología, que en el municipio de Bello y en algunos municipios se está haciendo una investigación liberando mosquitos con una bacteria que se llama Wolbachia, prima hermana de Ehrlichia. Y resulta que Wolbachia es una bacteria que hace parte de la familia Anaplasmatácea, pero que no es patógena para los primates, pero que sí lo es para los virus. Entonces, lo que hace CRISPR es mantener la información genética de un virus para que cuando vuelva a ingresar el virus por alguna razón
sea fácilmente reconocido por esa proteína y pueda romper y modificar ese material genético de los virus. Este señor dilucidó esa situación y estas señoras que están acá, la doctora Carpentier y Doudna, se ganaron el premio Nobel hace un par de semanas atrás porque ellas entendieron que ese concepto no solamente era aplicable a una situación inmune de las bacterias, sino que también puede ser utilizada para modificar genes en plantas, en hongos, en células eucariotas en general, en humanos, muchachos, en animales. Personalmente no estoy de acuerdo con que hayan dejado afuera a Mojica, porque a pesar que entiendo que el trabajo de ellas es mucho más práctico y mucho más relevante, creo que el hecho de haber descubierto esas proteínas y su función ya era mérito suficiente para que él compartiera el premio con ellas. Pero qué pena, sé que aquí hay más mujeres que hombres y yo no soy una persona machista, no me considero tal. Creo que los hombres sufrimos de micromachismos lastimosamente y las mujeres también. Pero creo que en este cuento también, lastimosamente, cuando, digamos, entiendo que ellas se merecen el premio, sí lo entiendo, pero los premios Nobel pueden ser compartidos entre 3 personas en vida. Entonces no veo justo el por qué hayan sacado al doctor Mojica de este premio. No sé qué pudo haber pasado por la cabeza de las personas en, en Suecia, en Estocolmo. Bueno, una reflexión muy personal, ¿cierto? Una reflexión muy personal. Creo que es injusto para el doctor Mojica y bueno, creo que la historia se encargará, digamos, mm, mm, de, digamos, de probar lo que estoy diciendo o de refutar. Vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces por favor muchachos, necesito que pongan mucha atención a este video. Este video es muy fácil de entender. Es un video sobre CRISPR, muy sencillo, de unos 5 minutos, 4 minutos, donde se utiliza un lenguaje supremamente coloquial. ¿Listo? Vamos a, por favor, a prestarle mucha atención. Dentro de cada célula del cuerpo humano se encuentra material genético conocido como ADN. Aquí se contienen las instrucciones genéticas para el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y uno que otro virus. Este se encarga de transmitir rasgos hereditarios a futuras generaciones y por ello es un componente esencial para la vida. Gracias a esto, cada célula sabe qué tiene que hacer para formar tejidos, manejar energía del cuerpo, construir defensas y sobre todo, mantenernos vivos. Los procesos que realiza cada célula parecen precisos, pero no son perfectos, ya que el ADN que contiene cada célula puede llegar a ser alterado por un sinfín de razones, como enfermedades, lesiones o sustancias químicas, lo cual puede producir errores que generan cambios. A estos cambios los conocemos comúnmente como mutaciones. Una mutación es una alteración o cambio en la información genética de un ser vivo, en su secuencia de ADN. Si quieres saber más sobre esto, te recomiendo ver mi video sobre qué es una mutación con la ciencia detrás de. La secuencia del ADN se conforma de una doble cadena unidas entre sí formando combinaciones esenciales, y una alteración en esta secuencia puede variar desde simples cambios estéticos del cuerpo humano hasta enfermedades genéticas, las cuales son muy difíciles de tratar y eliminar debido a que están situadas en el código genético de cada célula. Una manera de eliminar estas enfermedades que surgen de errores en el ADN es modificando la secuencia. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque esto significa que prácticamente se debe crear un editor de texto. Suena a ciencia ficción, pero esto ya es una realidad. Todo esto es posible gracias a CRISPR.
que en español significa repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Decir esto en voz alta no nos dice mucho, y más si no somos biólogos. Pero eso hace referencia a lo siguiente: cuando una bacteria es atacada por un virus, este debe defenderse a toda costa. Si sobrevive, guarda un pedazo del ADN del virus que la atacó y lo agrega a su genoma. Solo que al hacer esto, genera una conexión para aislarlo. He aquí la repetición. Una vez teniendo esto, la bacteria genera inmunidad contra ese virus, y esta es información que hereda a futuras generaciones. De esta colección de ADN se genera ARN, el cual es guardado en una proteína llamada Cas9. Esta es la que se encarga de buscar, identificar y desactivar el virus en caso de que vuelva a atacar. Ahora, el ADN contiene secuencias repetidas, que se encuentran tanto en genomas eucariotas como en procariotas. Estas secuencias son conocidas erróneamente como ADN basura, debido a que no codifican para proteínas. Pero estudios realizados por biólogos han demostrado que estas secuencias tienen varias aplicaciones, entre ellas reparar, regular y marcar partes del ADN. Esto con el fin de modificar el ADN para combatir enfermedades, repararse o simplemente controlar el proceso de corte y empalme del ARN. Estas secuencias repetidas pueden ser utilizadas como marcadores e interruptores para Cas9. Esto significa que se puede programar una proteína Cas9 con ARN para modificar, eliminar o agregar partes del ADN. Y gracias a las secuencias repetidas, al momento de editar el ADN se evita cortar de más la secuencia, lo cual aumenta la precisión y evita los problemas que se dan al momento de modificar el ADN con químicos o radiación. O sea, dejamos de editar aleatoriamente el ADN y lo convertimos en algo más preciso. La manipulación genética es algo que se ha hecho desde que empezamos a controlar la selección natural en granjas y laboratorios para crear animales con más carnes, plantas más resistentes e incluso curarnos de enfermedades. CRISPR lo que hace es abrir todo un panorama de aplicaciones de mejoras para cosas que ya hacemos. Pero como se lo pueden imaginar, tiene serias implicaciones morales y éticas. Bueno, implicaciones morales y éticas que vamos a ver un poquito adelante. Entonces, miren, digamos ya de una forma mucho más técnica, vamos a revisar este video exactamente qué hace CRISPR. Yo quiero que ustedes miren acá. Básicamente, es una técnica que permite una evolución, una dirección sobre un gen, ¿cierto? Bueno, lo importante es inicialmente saber de dónde proviene ese gen. Entonces, ¿cómo arranca? Es una molécula que posee muchas bacterias, que posee dos compartimientos. Una proteína que se llama Cas9, ahí ustedes la ven, y una molécula de RNA conocido como el RNA guía. Esa molécula de RNA es la que se va a encajar de manera específica contra los virus. Ellos son capaces de cortar secciones específicas del virus o del DNA del virus. Entonces lo que hace es, va a irse a una secuencia que se denomina el PAM, es una secuencia que generalmente es consecuente con el RNA guía que tienen en la molécula CRISPR y, perdón, en la molécula Cas, y resulta que al encontrar una molécula correcta desdobla el DNA del virus y comienza a hacer un corte de esa estructura de DNA. Entonces hay un proceso de reparación y muchas veces esa reparación es propenso a las mutaciones que hace que se silencie el gen, ¿cierto? Básicamente lo que sucede es que esos genes que se silencian, pues en algunos casos los virus necesitan de esos genes, por ejemplo, para poder entrar en sus procesos y fases replicativas. Hay otro tipo de modificaciones que se han venido generando en los últimos años, como por ejemplo utilizando diferentes tipos de enzimas, diferentes tipos de proteínas, como por ejemplo
algunos tipos de desaminasas. Acá lo que hace la desaminasa es hacer algunos tipos de sustituciones en DNA que se encuentre, por ejemplo, afectado por algún tipo de razón, por ejemplo, una posible enfermedad. Recuerden, muchachos, que todo esto ha sido probado principalmente en biomodelos de laboratorio. Bueno, también, ¿qué se ha hecho? Pues básicamente se han hecho modificaciones para promover la transcripción, y eso se busca utilizando o quitando los activadores de la Cas, y se adiciona una gran cantidad de proteínas que hacen parte precisamente de mecanismos de transducción. Entonces, aquí lo que comienza es un proceso de expresión proteica dada precisamente por el acople de estas proteínas. Miren acá, ¿cierto? Traducción del gen. ¿Para qué? Para saber qué significa el gen. Y también se están utilizando, recuerden que estas proteínas y el DNA tiene la potestad de adicionarse a moléculas que sean, por ejemplo, fluorescentes. Entonces, estas moléculas fluorescentes permitirán, por ejemplo, dilucidar la arquitectura, por ejemplo, del material genético y de los cromosomas, dónde están, cuál es su constitución 3D, etc., etc., etc. Entonces, el cromosoma, por ejemplo, en teoría se podría ver así, colorear para poder observar de dónde provienen, por ejemplo, los procesos de expresión génica sobre algo en particular. Entonces, CRISPR está aquí para quedarse, ¿cierto? Bueno, estamos apenas en el comienzo de la investigación respecto a, este hallazgo. Hace apenas 10 años es que se han venido generando un sinnúmero de procesos investigativos a través de esta proteína CRISPR, y una de las cosas que es importante que ustedes sepan es que los genes que pueden ser modificados no necesariamente tienen que ser específicos de, por ejemplo, de ratones o de virus. Como yo les decía, uno de los grandes problemas también que puede darse a través del uso de CRISPR es que pueden existir problemas de tipo moral o de tipo ético debido al afán investigativo o a la competencia investigativa. Entonces, uno de los ejemplos es este. Este señor que ustedes ven acá, chicos, denme un segundo momento que tengo que hacer una cosilla, venga, no me demoro sino un minuto. Ay, qué pena con ustedes, muchachos. Ya, es que se despertó mi pequeño y, bueno, estaba ahí como atendiéndolo. Entonces, este señor que ustedes ven acá, hace unos 3 años, mostró en un congreso de manera supremamente irresponsable
que había manipulado, chicos, sí, esto es cierto, 2 niñas recién nacidas, a las cuales, por medio de esta técnica de CRISPR, a nivel embrional, él dice, digamos en su investigación, dedujo que fue capaz de extraer en esas niñas un gen que expresa un receptor que es vital, que es muy importante para el VIH. Se supone que las niñas provenían de una madre con VIH. Y hay digamos, suspicacias en este caso. Tanto así que el gobierno chino ha manejado esto con muchísimo recelo. Muchos de los investigadores hace un buen tiempo desconocían el paradero de este señor. Hace poco salió una noticia, vamos a mirar acá. En un segundo, muchachos, vamos a mirar acá. Por aquí está. Aquí está. Hace poco salió una noticia sobre este señor y aquí ya ven ustedes que el tipo está en la cárcel. Entonces el científico chino que modificó los genes de bebés mellizas fue sentenciado a 3 años de cárcel. ¿Sí? Había gente que decía que como no se sabía absolutamente nada sobre este caso, sobre este señor, había gente que decía que el gobierno chino simplemente lo había desaparecido, ¿cierto? Para que ustedes vean cómo es el asunto. Y bueno, y también tiene una multa de $430,000. Bueno, es un resto de plata. No sé si algún día él sea capaz de pagar eso. Vamos a mirar un momento acá, rápidamente, en el Labster, otra explicación más sobre el CRISP. No vamos a mirar la parte de laboratorio porque esa parte de laboratorio creo que hay un sinnúmero de pasos que no, digamos, no interesan en el ámbito del curso de pregrado de inmunología. Pero sí es importante que ustedes vean un poquito también sobre exactamente qué es lo que, o qué sucede acá. Bien, cuando ustedes utilizan el sistema CRISP, que es básicamente unos reactivos ya de laboratorio, ustedes lo que están haciendo es una proteína, ¿cierto? CRISPR, Cas9, perdón, y están añadiendo DNA que ustedes pueden mandarlo a sintetizar porque es un DNA específico que va a encajar con alguna célula o con alguna parte de DNA de una célula en especial. Esta estructura que encaja aquí perfectamente, esta molécula que está acá, ustedes lo que pueden hacer es precisamente hacer o reclutar a Cas hacia un trozo de DNA específico. Entonces la proteína, miren que la proteína lo que hace es ingresar, por ejemplo, son proteínas pues pequeñas, ingresan al núcleo de la célula. Todo esto es la cromatina del núcleo de la célula. Y lo que hace esta enzima, lo que hace más bien esta proteína es que va a localizar en todo este DNA un sitio que encaje de manera específica sobre ese DNA que tiene pegado nuestra molécula de CRISPR, perdón. Entonces, miren, aquí lo que hace es, se encaja, por ejemplo, en un sitio específico y recuerden que después de encajar lo que va a suceder es que se desdobla la molécula de DNA, ¿cierto? Miren que aquí lo que hace es viajar, 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 hasta que encaja de manera específica. Vamos a adelantarlo un poquito. Lo adelanté demasiado ya. Bueno, entonces mire, por ejemplo, el sitio PAM, que es el sitio de unión específico. Ahí se une CRISPR. La molécula se desnaturaliza o se abre, molécula de DNA. ¿Sí? O sea que usted, la gran diferencia, por ejemplo, entre CRISPR y el uso, por ejemplo, de enzimas de restricción
es que usted puede diseñar, o sea, usted puede mandar a hacer esta molécula que está interna en CRISPR, de RNA, para hacer el corte que usted requiera, con esas, digamos, con esas nucleasas que tiene CRISPR en uno de los extremos que hace que se corte precisamente el DNA. Y después recuerden que va a haber un proceso de empalme que muchas veces tienden a ser nucleótidos repetidos en este sitio, se da el empalme. Y en algunos casos recuerden que las moléculas bacterianas, estos empalmes muchas veces hacen que se modifique genéticamente la molécula o el gen que está corriente abajo o corriente arriba. Bueno. Entonces, finalmente quiero mostrarles a ustedes también esto. Y mucha atención, por favor. Cuando revisamos la clase de vacunas, revisábamos, por ejemplo, que hay vacunas que pueden ser utilizadas por medio, digamos, de vectores, como por ejemplo los adenovirus. Los adenovirus que causan, por ejemplo, el adenovirus tipo 1, el adenovirus tipo 2, en el caso de los perros, todos de las perreras, puede causar, por ejemplo, hepatitis infecciosa canina. Bueno, esos adenovirus son estructuras muy fáciles de manejar a nivel de laboratorio en comparación con otros virus. Y usted es capaz, y usted le puede adjuntar a esos adenovirus perfectamente el gen, por ejemplo, en este caso, se le puede meter el gen de la proteína Spike del SARS-CoV. ¿Con qué fin? Para que el adenovirus se siga replicando internamente, pero no el SARS-CoV, sino el adenovirus como vector, es decir, como transporte, como un carrito transportador, algo así. Y en esta molécula, o los virus internamente lo que van a seguir es produciendo solo la proteína S, con el fin que se produzca anticuerpos sobre esa proteína S o Spike, que es la proteína con la que se ligan SARS-CoV precisamente a los receptores de convertidores de la angiotensina 2. Chicos, eso es muy interesante. Obviamente para uno, digamos, trabajar un poquito con la parte de ingeniería genética, pues requiere básicamente meterse en un laboratorio de lleno y mirar el uso de esos reactivos y para qué sirven, ¿cierto? Bueno, jóvenes, por favor, en Socrative, en este momento, hay una pregunta. Esa pregunta es una pregunta que todos ustedes deberían revisar en esta hora. A las 9 de la mañana cierro el sistema. Traten de contestármela, traten de revisar, traten de mirar, consultar y me van a contestar la pregunta antes de 9 de la mañana. Esta preguntita va como quiz. ¿Listo? Entonces, por favor, en esta horita que queda, de 8 a 9 de la mañana, métanse al sistema Socrative ya mismo y me responden esa pregunta. Yo voy a estar por acá, si cualquier cosa, alguien tiene una pregunta, me puede hacer en el chat o por WhatsApp. ¿Listo?